El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendré respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después todos murieron también, la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios.
Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y que por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Libro de Marcos, capítulo 12. El bendito Señor, con sus enseñanzas que se quedaron escritas para que cada uno de nosotros pueda en realidad vivir por ellas. Vida eterna, verdadera vida eterna. Te voy a seguir hablando de las tradiciones. Es muy importante destruir estas, especialmente ahorita con sus tradiciones, los cristianos, junto con los católicos. En realidad, estos días son como muy importantes para los hombres. En cierta manera, unos manifiestan su religiosidad de una manera, otros la manifiestan de otra manera. Pero hay una cosa: los católicos ayunan de no comer carne y cosas así. Los cristianos celebran la Santa Cena, o celebran que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, dándonos así libertad de nuestros pecados y la condenación. Pero lo curioso es
que mientras cada uno en su religión, por ejemplo, los católicos se abstienen de no comer carne y cosas semejantes, ¿no? Especialmente la carne y unos cuantos ayunos por ser cierto tiempo, de más que nada de alimentos como en el asunto de Daniel, alimentos delicados. Los cristianos pues celebran la Santa Cena y luego celebran la muerte de nuestro Señor Jesús, de que murió para perdón de pecados. Lo curioso es que mientras tanto los católicos, tanto los cristianos que celebran la cena, tanto los que celebran la libertad de el pecado, de haber sido librados por la sangre de Cristo de los pecados cometidos, una cosa es curiosa: se continúa pecando. Y he escuchado más asuntos como esos, como las 7 palabras y todo eso, las últimas palabras del Señor Jesús, montones de religiosidades que los hombres hacen y han creado sus tradiciones, y de esa manera pues piensan que cumplir con ciertos rituales ya están en sí, cada uno haciendo lo que es recto. Te voy a decir una cosa, pueblo: el celebrar tus tradiciones no es un testimonio de rectitud, es más bien un testimonio de juicio, porque tus obras son testimonio en contra de ti, dan testimonio en contra de ti. ¿Por qué digo que es más un asunto de celebración que de juicio? Porque en sí, de una u otra manera, tanto los católicos dicen que comer carne porque es pecado, porque Jesús murió y todo eso, lo celebran la Santa Cena como recordatorio de que Jesús murió para perdón de pecados y darnos libertad del pecado. Los cristianos celebran la muerte y resurrección de Cristo, que porque también les dio libertad del pecado. Con todo y eso, tanto cada uno en su propia tradición, el pecado sigue dando frutos. ¿Por qué de juicio? Porque sabiendo que Cristo murió para darnos libertad del pecado, aún se continúa pecando. Sirven de algo las tradiciones, pero en el mundo de los hombres, especialmente algo bien peligrosísimo es la celebración de la Santa Cena. Porque, y luego dicen, fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, luego dicen los cristianos que no tiene nada que ver con los católicos, y prácticamente la Santa Cena que celebran los cristianos es el mismo ritual que celebran los católicos. Los católicos usan una hostia redonda como de unos 3 centímetros, 2 pulgadas por ahí. Y los cristianos usan un pedacito de pan así cuadradito, hecho prácticamente del mismo material, y un cuadrito o una hostia más chiquita. Y celebran la Santa Cena según el mismo ritual. Allá atrás, en los días de Jesús, cuando Jesús cenó, prácticamente cenó. Hicieron comida. Partió lo que los mexicanos conocerían como tortilla, los americanos como el pan. Cada quien tiene ¿cómo te lo podría decir? Un asunto principal en su comida que nunca falta. Por ejemplo, para los mexicanos la tortilla, para los americanos el pan, y en sí, cada uno. Entonces los judíos tenían su pan, y ese pan físico es así una rueda de harina sin levadura, como una tortilla de harina para nosotros. La partió y la repartió a sus discípulos. Hoy en día lo hacen todo así como religioso. Ese es solamente uno de los errores. El otro es lo que el Señor dijo: hacer esto en memoria de mí. Está hablando de recordar que Cristo murió para perdón de tus pecados, pero no únicamente como Jesús murió para que yo fuera perdonado de mis pecados. Hay un asuntito que se te ha olvidado. Jesús no únicamente murió para perdón de pecados. Los cristianos en su tradición es lo que enseñan mucho, que Jesús murió para tradición de pecados, pero Jesús murió para darnos libertad del pecado. ¿Sí?
muy diferente. O sea, no nada más perdón, sino también libertad. Sin embargo, en el cristianismo, especialmente en los dos últimos, se considera mucho que Jesús murió para perdón de nuestros pecados, pero no se considera que Cristo murió para dar libertad de los pecados. Y eso te lo he predicado antes, ¿sí? De la libertad que Cristo nos dio en cuanto al pecado se refiere. Romanos 6:18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Lo ves? De estas cosas voy a seguir hablando en lo que es la escuela de discípulos. Simplemente quería recordarte uno de los errores. En el cristianismo únicamente utilizan a Jesús o la muerte de Jesús. El único poder que tiene que el Señor Jesús haya muerto en los hombres es que les dio perdón de pecados. Perdón de pecados es una cosa que Cristo te dio, y otra cosa que también te dio es libertad del pecado. Pero eso no se predica tanto, no se busca tanto como el perdón, porque no te conviene la libertad del pecado, porque te encanta el pecado y no quieres ser libre del pecado. Pero sí te conviene mucho el perdón, porque quieres que te estén perdonando constantemente tu pecado cometido, pero no quieres la libertad del pecado porque te encanta el pecado y quieres estártela comiendo. Pero sí, bien hipócritamente, vienes a celebrar la Santa Cena. El que come, como dijo Pablo, por eso muchos mueren y están enfermos y están débiles, porque comen la Santa Cena, como ustedes le llaman, indignamente. ¿Sí? No dignos. ¿Quién es una persona no digna? Una persona no digna es una persona que después de haber sido limpiada del pecado, perdonada, regresa a la inmundicia, no utilizando la libertad del pecado que Cristo le dio, sino que regresa a la inmundicia y luego viene y come el pan y bebe de la copa, dando testimonio que la carne fue partida por sus pecados y la sangre fue derramada para perdón de sus pecados, para darle libertad y vida eterna. Y luego come y bebe y se va a seguir pecando. Eso es comer juicio. Es más, déjate la busco aquí. Espero que te quede claro Romanos 6:18. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, 6:22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate, vamos a buscar lo que es la Santa Cena para tumbarnos ese becerrito, porque hoy en estos días he notado eso. En realidad nunca le había puesto atención a eso, pero he notado que por una razón u otra en este tiempo lo toman así como algo muy especial para celebrar la Santa Cena. Déjate la busco aquí en Corintios. Capítulo 11. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y lo dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
a hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Otra vez, vamos a regresarnos y mirarlo bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Pónganle atención. Tomó la copa también después de haber cenado. ¿Se parece la cena del Señor Jesús a la famosa cena moderna? En ninguna manera. Hoy no hay, cuando en las iglesias cristianas todas, cuando celebran la cena, no hacen una comida, sino que simplemente hacen un ritual. Católicos, bien católicos, igualito, nada más, como les he dicho antes, la misma prostitución, simplemente en diferente prostíbulo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no andaba con religiosidades agarrando un pedacito. No, hicieron una cena, partió el pan, comieron. Después de haber comido, tomó la copa. Tú sabes, normalmente la costumbre es que comen y después de que comen toman el agua o lo que cada uno tome. Entonces el Señor Jesús partió el pan porque iban a comer, se los dio a los discípulos, cenaron todos. Ya después de haber terminado de cenar, levantó la copa y les dio de beber también. Entonces estamos mirando un asunto totalmente diferente a lo que ahora hacen con lo que llaman la Santa Cena. ¿Es mi culpa que ustedes lo hagan mal? No, ustedes lo han hecho así por tradición. Como les he dicho antes, los cristianos empezaron a libertarse entre comillas de la religión, pero el error no fue que salieran, sino el error fue que salieron porque ciertas cosas no les gustaba. Entonces ahora celebran la Santa Cena religiosamente, pero ese no es el único problema, que lo celebren así todo religioso, tipo Iglesia Católica igual. Ese no es el problema es este. Versículo 26, aunque es el problema, pero el problema más grande es el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué haces? Estás anunciando que el Señor Jesús murió, pero va a regresar. Y si tú sabes que va a regresar, ¿por qué continúas en el pecado? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no crees que Cristo te dio libertad del pecado? Tienes que creer lo que te he dicho. Las tradiciones te han creado mucha incredulidad. Si comes la cena, si dices que Jesús murió por tus pecados, pero sigues pecando y sigue más adelante. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Este asuntito, pueblo, tú lo tomas muy a la ligera y te vas y te tragas tu cena y religiosamente y todo, y recuerdas que Jesús murió por tus pecados y que su sangre se derramó para limpiarte de ellos. Pero hay un requisito. De manera, versículo 27, de manera que el que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Cuando un hombre está comiendo la copa indignamente. ¿Cuándo sabemos? Lo que los cristianos saben, fíjate, y los predicadores tuyos saben de la paganería en la que vives. Y entonces cuando normalmente hacen la cena, le llaman acto de conciencia. Hermanos, vamos a tener un tiempo para reflexionar, para pedir perdón por nuestros pecados, y todo el mundo se pone en silencio, a orar o a alabar para pedir perdón por sus pecados para que sean dignos de tomar la cena. Y piensan que por el hecho de que se limpien en ese instante ya pueden tomar la Santa Cena limpios. Ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque tú
oras para limpiarte, para tomar la cena, y después de que tomas la cena te vas y continúas con tu vida y sigues pecando. En otras personas, una persona indigna es una persona no libre del pecado. No estoy hablando de así como libre de pecado significa no como nada más lo miran como libre de que no tiene pecado. No, libertad del pecado significa que tú no eres jalado, seducido, invitado, atraído, coqueteado, tentado por el pecado. Eso es libertad, pueblo. Libertad, esa es la libertad que Cristo nos dio del pecado. Hoy en día los hombres son tentados, coqueteados, jalados, arrastrados por el pecado. Eso enseña que la carne está viva, que el hombre no ha sido libertad del pecado. Una persona libre de pecado es una persona cuando el pecado no tiene nada en ella, no lo puede jalar a hacer lo malo en ninguna manera. Eso es una persona libre de pecado. Pero ¿cómo el pueblo de Dios va a ser libre de pecado si lo único que les encanta de Dios es el perdón, pero no la libertad? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque cuando yo en mi vida empecé a caminar al Señor y por alguna manera u otra me enterré en el pecado, yo no anhelaba únicamente el perdón, yo anhelaba la libertad. Yo no quería simplemente ser perdonado. Yo quería ser libertado donde el pecado jamás volviera de ninguna manera. Yo le decía al Señor, ¿a poco todo el tiempo tengo que sentir esos deseos internos que me arrastran hacia la maldad? Allí fue donde Él me enseñó. Dice, no, tú eres libre. ¿Sí? Los libertados del pecado ya no son jalados, no son tentados. Hay pecado en la tierra, hay pecado a montones en el mundo. Pero los libertados ya no son jalados porque el pecado no les es más atractivo, sino abominable. Entonces, hoy en día los que están comiendo la cena solamente piden perdón, pero no son libres. Eso es comer indignamente. Cristo no vino únicamente para perdonarte tus pecados, para morir y para que su sangre te perdonara los pecados. No, Él vino a darnos libertad. Sí te perdona los pecados para atrás que cometiste y te da libertad de aquí para adelante. Pero por su incredulidad y el corazón no arrepentido, han hecho tradiciones y piensan que por celebrar la Santa Cena o por predicar o decir Cristo nos hizo libres, hermanos, nos libertó. ¿Pero de qué te libertó? El asunto principal que Cristo te libertó es del pecado. Y tus predicadores te proclaman y te dicen que Cristo los libertó, pero son puras palabras. Es un seguimiento de labios, no de corazón, no de verdad, no de una fe genuina, sino de una fe fingida que es obtenida por el estudio de la palabra, porque leen que Cristo nos libertó, pero no caminan libres de pecado y se cumple la profecía. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado. ¿Es mi culpa? ¿Te vas a enojar conmigo al respecto? Son tus artimañas, son tus creencias, son tus tradiciones, son las cosas que tú has seguido, las cosas que tú has elegido y el deseo de tu corazón que tú has buscado. No te enojes conmigo, fuiste tú quien eligió sus caminos. Tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eligiste. Tú fuiste el negligente que no te pusiste a estudiar de la palabra de Dios correctamente. Fuiste tú el negligente que no se puso a creer lo que Dios le había mandado, sino que simplemente te fuiste como cordero mudo siguiendo a los hombres en sus tradiciones que no sean. Yo te digo otra vez, te lo repito, los cristianos no se han podido despegar de lo que ellos llaman la Santa Madre Iglesia Apostólica y Católica Romana, algo parecido. No se han podido despegar porque siguen teniendo las mismas tradiciones y la misma forma de conducta. ¿Cuál? Tener al Señor en los labios, pero no en el corazón. Ese ha sido el problema. Yo te recomiendo que creas, por eso te leí 2 versículos como testigo. Libertados del pecado. ¿Qué significa libertados del pecado? Bueno, fíjate la ignorancia de tus mismos predicadores. Supuestamente Jesús te salva y luego te llevan a sus retiros. Y ahí en tus retiros te hacen exorcismos, retrocesos,
y cuánta cosa para supuestamente romper las famosas cadenas, las ataduras, los yugos, las maldiciones hereditarias y cuánta cosa. Todo predicador que practique esas prácticas está dando testimonio que es incrédulo de la libertad que Cristo te ha dado y que Él quiere libertarte por medio de rituales. ¿Y cuándo un hombre va a poder libertar a otro por medio de rituales externos? Si todos sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor y sabemos también que todo lo que el hombre pide al Padre y si no lo pide con fe no recibe nada. Así que si quieres ser libre de pecado, solamente cree y deja de andar celebrando tus tradiciones. Después recordarás la Santa Cena, pero ya dentro de la libertad del pecado, donde el pecado ya no te es más atractivo, codiciable, deleitable. ¿Sí? Entonces puedes tú celebrar dignamente. Tú miras la condición del pueblo, pero ninguno se para al respecto. Porque el que come y bebe, versículo 29, dice, por tanto pruébese, versículo 28, perdón, por tanto pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa del Señor. Pruébese, ¿solamente obtuviste el perdón o fuiste libertado? Porque los que celebran la cena no son personas nuevas en Cristo, supuestamente. Son gente que ya tiene días, pero únicamente agarran el perdón diario. Te recomiendo que agarres la libertad, y aquí es donde he encontrado que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque se les predica libertad del pecado y buscan montones de cosas o excusas para seguir siendo partícipes del pecado. La cosa curiosa que me he topado, que el pueblo, lo que se llama pueblo de Dios en estos días, no quiere ser libre de pecado. Eso es lo que he encontrado. Y esas hipocresías realmente son condenables. Porque si andan muy religiosos hipócritamente, gloria a Dios y aleluya, pero no quieren la libertad que Cristo les dio. Si andan ahorita la Iglesia Católica, el tiempo más grande de su año. Los cristianos también, hasta conejos esconden huevos de conejo para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Celebran entre comillas la resurrección de Jesús con paganerías de la Astoret juntas. Huevos de conejo buscados, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero los países del sur inmediatamente empiezan a adoptar esas paganerías. Así que yo les aconsejo, pueblo, que tumbes todas esas tradiciones porque nada tienen que ver. Jesús no te dijo celebra la cena cada año, especialmente cada año. Haced esto en memoria de mí. Y Jesús dijo claramente, cuantas veces quieras. ¿Qué estoy recordando? Si estoy recordando que su carne fue partida y su sangre fue derramada para darme libertad y perdón de pecados, esa es la memoria para que no se me olvide quién me libertó del pecado, quién me perdonó mis pecados, y de ahí para adelante, lógico que me mantengo en la misma condición. No nada más un asunto religioso de celebración y ya me voy para la casa, ya cumplí. No, pueblo, seguir a Cristo es mucho más que simplemente tradiciones y costumbres de hombres. Si tú no dejas tus costumbres, yo te lo digo abiertamente, tú puedes pensar que Dios está contigo, como te estaba hablando ayer en el libro de Miqueas. Y vamos a regresar ahí de una vez ya que lo tocamos, porque normalmente lo que se hace es pues simplemente hacer todo lo malo y luego dicen, ¿no está Dios con nosotros? Fíjate, nos habíamos quedado en Miqueas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer desde el 1. Como quiera, no te lastiman los oídos. Y si te lastima, pues para eso hay hisopo. Dije, oíd palabra, oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel.
¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y desolláis la piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Son esas malvadas obras? ¿Cómo es posible que lo que Dios mandó sea de tropiezo a los cristianos ahora? Por el malvado corazón. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Esto es lo peligroso. Esas palabritas, ¿no está Dios con nosotros? Como te estaba diciendo ayer, la costumbre que han agarrado es esta: la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios habita en esta iglesia. La presencia de Dios está aquí. Esas son las palabras utilizadas últimamente para que la maldad que están haciendo no se vea, sino que la presencia de Dios haga como que toda la inmundicia que están cometiendo no sea visible. Pero sí está visible a los ojos de Dios, porque se esconden atrás de que la presencia de Dios está en este lugar. Si la presencia de Dios habitara en ti, no saldría pecado de ti, porque en aquel en el cual Dios habita, el cuerpo está muerto. No puede Dios habitar en un templo, en el cuerpo de un hombre, y después de este mismo hombre salga maldad. Cuando tú dices que Cristo está en ti y todavía sale maldad de ti, Cristo no está en ti, porque de Cristo no sale maldad. Santiago lo dijo de esta manera: hermanos, eso no puede ser así. No puede salir agua dulce y agua amarga de un mismo pozo. Pero hoy en día, ¿cuál es la moda? Los cristianos hacen maldad, practican todas sus religiones y sus tradiciones, y luego dicen Dios está con nosotros, pero al mismo tiempo están haciendo paganerías, específicamente hablando de lo que es la cena del Señor. La celebran indignamente porque piden perdón por sus pecados, pero la condición del corazón es mala. No comen como para vivir una vida libre, sino piden perdón y comen, y ya piensan que por comerlo con corazón limpio ya es lo suficiente. No, porque se está mirando abajo. El corazón enseña inmundicia que quiere seguir en los deleites carnales. Por eso están comiendo juicio para sí mismos. Deberías de creer la libertad y ser libre, y entonces puedes comer libremente lo que es su sangre y beber su sangre y comer su carne. Pero si no lo haces de esa manera, estás agarrando simplemente juicio para ti, porque tus predicadores son los que te hacen creer que Dios está allí. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Esas son las palabras que utilizan para hacer creer a la gente que Dios habita en ese lugar. Dios no habita en un templo hecho de manos de hombre. ¿Sí? Para eso se creó templos. Estos templos, los cuerpos físicos, el alma nuestra es donde Dios viene a habitar. Esa es la que tiene que ser limpia. Esa es la que vino a limpiar, y esa es la que vino a libertad del pecado para que pudiese habitar el Padre ahí. Haz de cuenta que vino a limpiar la casa para que habite. Esos son los que pueden comer de la cena, los limpios, los libertados.
recordando que el Señor Jesús va a venir y por eso se están guardando en perfección cada día para que el día que venga sean tenidos por dignos de ser levantados, porque sabes que Él viene a recoger a los escogidos. Llamó a muchos, pero no a todos escoge. Tú tienes que, tu nivel de santidad y pureza tiene que ser de tal manera que cuando venga el Rey, los ángeles vengan, ellos te escojan a ti. De todo el gentío que se llama cristiano hoy en día y que dicen que siguen a Dios, cuando el Señor Jesús venga, va a escoger entre ellos. No pienses que todos los que dicen que aceptaron a Jesús, ya acepté. ¿Ya aceptaste qué? No son palabras, pueblo. El evangelio ya no consiste más en palabras, consiste en hechos. Y tus hechos son los que van a dar testimonio en contra de ti o a favor de ti. A la luz o al testimonio. Testimonio. Los que guardan el testimonio de Jesús el Cristo. El testimonio no son palabras, el testimonio son hechos. Hechos, forma de conducta de los hijos de Dios. Dando testimonio que vean en mí a Cristo. Esos son los hechos. Así que pueblo sabe que si tú dices que eres hijo de Dios o se te ha concedido, los demás, tú tienes que trabajar en tu fe a tal grado que los demás miren a Jesús manifestado en tus acciones. Ese es el evangelio verdadero y genuino. No labios, no lecturas, nada más, sino forma de conducta en verdad y no una forma hipócrita de ser, sino siendo santos desde el corazón, desde las raíces, apegados a la raíz de Jesse, comiendo, bebiendo la rica savia y dando frutos de acuerdo a la misma savia. No un pueblo corrupto y falto de entendimiento que busca a Dios de los labios, pero su corazón está en el pecado, que celebran tradiciones de hombres y las mezclan con paganerías y todavía dicen Dios está con nosotros, porque si no dijeran que Dios está con ellos, nadie los seguiría, porque sus obras son abominables. Y lo son. El celebrar la cena indignamente es una de las cosas más peligrosas. Por eso dice claramente, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que sepan todos ustedes los que celebran, no es pecado celebrar, celébrala cuantas veces quiera, pero asegúrate que estés libre de pecado, porque si tú celebras, imagínate, estás recordando, Jesús murió por mis pecados y derramó su sangre para limpiarme de los mismos y me dio libertad, y luego después de comer, gracias Señor por haber muerto por mí, vas y te ensartas de nuevo el pecado. No estás comiendo juicio para ti, porque estás dando testimonio que Cristo murió por ti, y luego de dar testimonio que Cristo murió por ti, te importa nada, echas a espaldas el sacrificio del Señor Jesús y te vas otra vez a la inmundicia como si Jesús no hubiera muerto para darte libertad del pecado. Eso es comer juicio. Juicio están comiendo todos los que comen la cena y se regresan a la inmundicia como los marranos al lodo y como los perros al vómito. Ellos son, todos los que hacen eso están comiendo juicio. Porque sí piden perdón antes, pero el corazón no ha sido cambiado. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es pedir perdón por pecados cometidos y otra cosa es que tu corazón se ha convertido. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es conversión. Y lo que te ha faltado, pueblo, es que te conviertas de tus malos caminos. Arrepiéntete de lo malo que has hecho, pero conviértete, ya no lo vuelvas a hacer más. Es tiempo de que el pueblo de Dios sea congruente con lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice santos, el pueblo es santo. Si la Escritura dice perfectos, el pueblo es perfecto. Si la Escritura dice puros, el pueblo es puro. Si la Escritura dice verdaderos, el pueblo es verdadero. Si la Escritura dice fieles, el pueblo fiel. Si la Escritura dice incorruptibles, el pueblo incorruptible. Es necesario que se haga una congruencia entre lo que el Padre es y los hijos. No con las hipocresías que han dicho, el Padre es perfecto, pero yo soy un pecador. Pues arrepiéntete si sabes que eres un pecador y conviértete de tus malos caminos a Dios con todo tu corazón. Si nos entendemos, tiene que haber congruencia entre el Padre y sus hijos.
La misma luz del Padre tiene que brillar entre los hijos, y ahora la costumbre es que el Padre es luz y los hijos tinieblas. Pero somos luz, hermano, de labios. Si fueras luz de verdad, no habitarías en el pecado. La libertad del pecado, quiero que sepas, para el récord, que está disponible para todos los que creen. Pero como te dije hace un rato, te lo digo de nuevo, esto he encontrado, que es verdad lo que el maestro dijo: a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, porque amaron más las tinieblas que la luz. Hoy me he encontrado con un pueblo que el maestro le dio libertad, el privilegio de ser hecho libre, pero que no toma la libertad, pero sí toma excusas para habitar en el pecado y de esa manera no sentirse culpable. Agárrate las excusas que quieras para habitar en el pecado, pero Jesús te dio libertad, y yo te aseguro que el día que estés enfrente de Él, tus excusas van a ser nada, porque Él, al morir en la cruz del Calvario, te dio libertad del pecado, libertad que no estás tomando y que no estás creyendo. Por cuanto no la crees, no la tomas y buscas montones de excusas. Pero eso sí, te amontonas de actividades externas, eventos, retiros, cuánta cosa, te amontonas todas ellas de diferentes celebraciones y te haces creer que estás haciendo la obra de Dios. Pura hipocresía es lo que es. Es tiempo que los hombres de Dios sean verdaderamente hombres de Dios. Jesús dijo: vosotros sois luz, pero no has creído. Crees de labios, si fueras luz brillarías, tus buenas obras, tu justicia, tu santidad, tu pureza brillaría. ¿Puedes? Claro que sí, solamente tienes que arrepentirte y creer para que se te conceda nacer del Espíritu. Sí, y si ya naciste del Espíritu, el arrepentirte y creer te vivifica nuevamente. ¿Sí? Así que échenle lápiz, fíjense, y dejen de estar diciendo: Dios está con nosotros. No es que sea pecado. Si vas a decir que Dios está contigo, es porque tú lo corroboras con tus acciones. No hay pecado que digas que Dios está contigo, pero una cosa digo yo: ¿tienes que decir que Dios está contigo para que los demás vean que Cristo está en ti? ¿Son tan así de tinieblas tus acciones que los demás no pueden darse cuenta que eres hijo de Dios? Yo te dije antes, me voy a destruir todas las religiones, toda la hipocresía la voy a exponer. ¿Sí? Pero no te enojes conmigo. Fuiste tú quien agarró tus malas mañas. No las hubieras agarrado, nadie te dice nada. Esto es como, constantemente me recuerdo ese asunto cuando el hijo de Jezabel llega con Jehú y le dice: ¿vienes en paz? ¿Qué paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? ¿Con las prostituciones de tu madre? Si Jezabel no hubiera sido así, no tendría ningún problema. ¿Has mirado tú, Dios, que ha corregido a un santo en el antiguo? No. Solamente a los que se apartaron de la verdad. Y hoy en día, pueblo, lo que tú has aprendido, una cosa que me enseñó el Señor ayer, te la voy a poner aquí en escrito para que veas. ¿Sí? Para que la mires bien. Esto fue lo que me enseñó el Señor ayer. No lo había mirado, en parte sí, pero no tan claro. Que los hombres están siendo convertidos, si es que se escribe así, al cristianismo. No a Dios. El cristianismo se convirtió en una religión y los hombres convierten a los otros hombres en religión. Los hombres se están convirtiendo al cristianismo. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo. Se han colgado de su nombre. Pero ¿cómo sabemos esto? Fácil. Si tuvieran que ver con Cristo, las obras de Cristo harían. Pero hacen solamente las externas.
Cristo no fue así. Cristo no era hipócrita. Cristo no era aparente cuando estaba en la tierra. No decía una cosa y hacía otra. Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad hasta hoy. Entonces los hombres hoy buscan a los discípulos para convertirlos al cristianismo, no a Dios. Entonces, si un católico o un testigo de Jehová dice, no, pues ahora yo soy cristiano, y utilizan la oración de fe para venir a Cristo y el bautismo en Cristo o en el Espíritu Santo, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso ya los hace creer que ya se convirtieron a Dios, pero siguen con sus malas mañas. Yo te voy a decir una cosa, el que se convierte a Dios deja de hacer lo malo. Por eso es que los cristianos, en la doctrina o en la tradición cristiana, un cristiano convertido no puede dejar de pecar porque habita en la carne. Un convertido a Dios, dejar el pecado es un asunto del primer día. Entonces tenemos una gran diferencia. Por eso es que yo les llamo cristianos. Mucha gente me dice, ¿y tú qué? ¿No eres cristiano? No, yo soy un hijo del Dios viviente. Miren la diferencia. Y esto te lo digo porque el Señor así me dijo, porque con los primeros días dijo, no digas que eres cristiano, di que eres hijo del Dios viviente. Así me lo dijo. Pero no lo había mirado, seguía mirando de una manera, sí sabía que el cristianismo estaba en contra de Dios, pero no sabía que los hombres los convertían al cristianismo. Entonces hace unos días platicando con una persona, se me enseñó que los hombres están convirtiéndose al cristianismo, no a Dios. Se convierten al cristianismo y luego les enseñan las normas cristianas, las doctrinas cristianas, según en cada congregación cristiana que caigan, o religión, o denominación cristiana que caigan. Les van a enseñar según cada denominación. No les está enseñando a seguir a Dios, les están enseñando conforme a las doctrinas de ellos. Por ejemplo, cuando yo primero fui a una iglesia, no me convertí en una iglesia, asistí a esa iglesia porque mi esposa iba ahí. Y cuando el predicador me quería poner a predicar como un instructor de célula, como lo hacen hasta hoy aquí en la ciudad de Austin, y donde quiera que ellos tengan sus asuntos, fíjate, me dijo, yo no soy muy bigotón, pero me dijo que me rasurara el bigote y la barba. En aquellos días, yo tendría unos 24 años tal vez, el bigote estaba más desaparecido y que tenía que ponerme corbata. Le digo, pero esas cosas no están escritas en la Biblia. De hecho, los antiguos eran muy barbones. No, pero es la tradición, esas son las doctrinas de la iglesia. Bueno, nos quedamos ahí. Después me dice que si iba a predicar, que si iba a ser instructor, tenía que seguir un librito que ellos tienen. Un librito que normalmente tienes que irlo leyendo. Sí tienes citas bíblicas y todo eso, pero cuando tú vas a predicar a la célula, es como si lo fueras leyendo. Si yo me siento aquí, te leo, gracias hermanos, ya acabamos. ¿Sí? Le dije, no, yo voy a decir lo que Dios me diga y voy a predicar de la Biblia. Por eso no me pusieron a predicar. Yo no ocupé en sus doctrinas. Y eso que ocasionó, vete. No están siguiendo a Dios, están siguiendo las doctrinas establecidas por un hombre. Y para ellos fue más importante su doctrina que el alma de un hombre. Hasta hoy en esta ciudad de Austin. Y donde quiera que esta misma religión aplique o esté, porque tienen en varios lados. Entonces los hombres los convierten a sus religiones. Por eso es que hay tanta peleadera entre cristiano y cristiano, porque unos han sido educados de una manera, otros endoctrinados de otra manera, pero no son endoctrinados en Dios. De hecho, cuando primero empecé a predicar y citaba mucho los mandamientos, los cristianos se preguntaban de qué mandamientos está hablando este. ¿Por qué? Porque no conocen. Ese es el problema con los cristianos. Los cristianos normalmente donde nacen y fueron endoctrinados, lo que aprendieron primero, esa va a ser la doctrina que siempre van a buscar. Por eso es que cuando sus congregaciones se separan, andan buscando. Por eso es que luego muchas veces se quedan por largos años en una congregación sin hacer nada. En esa congregación yo conocí gente que tenía llamado de Dios hasta este día. Unos alejados y otros esclavizados por el hombre, hasta que el hombre les dé huesito. Y en la otra iglesia de la misma manera. ¿Por qué? Después se dividió la iglesia
Y solamente hicieron cambios a ciertas cosas, pero mantuvieron parte de la doctrina de la iglesia donde habían salido. Y esas cositas que no le gustaba al pastor nuevo, las cambió, pero las que sí le gustaban las dejó. Entonces, las personas nuevas que llegaron a esa congregación fueron endoctrinadas de acuerdo a la doctrina que traía. Convertidos al cristianismo, no a Dios. Yo te aconsejo, conviértete a Dios. Conviértete a Jesús con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas y desecha la Babilonia. Paz y gracias, Señor Jesús, contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.